No es que es una mujer nueva en el quehacer político o en gestión, fue ministra en su momento, entiendo yo, de planificación en la gestión del MAS, no recuerdo bien en qué gestiones, pero estuvo muy presente también en los últimos momentos del MAS en la gestión de Evo Morales. La hemos invitado y está ahí en contacto, le agradezco mucho. Mariana, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto, gracias por el tiempo y este contacto con la Red Pío 12, le saluda aquí en Cochabamba, David Chiri. Buenos días, qué gusto. Un gusto, David, y a través de ustedes saludar a toda la gente que está escuchando la radio en este momento. Bien, bueno, antes quiero saludar también esta mañana a la gente que nos oye a través del streaming, nos ve también en varios puntos de los países vecinos. Tenemos nuestra audiencia allá en Brasil, en Argentina, en Chile, así que lo propio también para ellos. Mariana, a propósito de esto que ha pasado en las elecciones, ya estamos a días que ha ocurrido todo esto, ¿cómo evalúan ustedes el resultado de las elecciones? Pero además también, ¿cuál es el análisis que hacen en función de lo que toca de aquí en adelante, por favor? Bueno, nosotros, desde luego que como gran parte del país también nos hemos llevado una sorpresa. Ha sido una elección que, lejos de lo que indicaban las diferentes encuestas, la gente que hace opinión política, realmente ha dejado a más de uno sorprendido. Y bueno, y nosotros recibimos con absoluta humildad el pronunciamiento de la gente. Ha sido una elección que desde un principio ha sido muy conflictiva, como nunca ha tenido una serie de procesos judiciales que han entorpecido el normal desarrollo, pero lo que sí es importante destacar es el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que al final ha logrado encaminar el proceso y hemos tenido una elección que a grandes rasgos ha sido muy pacífica, la gente ha logrado pronunciarse y bueno, y ahora los resultados desde luego que nos dejan muchas luces en cuanto a cuál es el perfil de los votantes ahora en Bolivia, un poco cómo está el espectro político, y luego también es una elección que le ha cobrado la factura al bloque popular con todo el fraccionamiento que se ha producido en los últimos años. Ahora, en ese caso, bueno, la escucho bastante tranquila. No sé si eso es una cuestión de que hay un plan hacia adelante o es algo que ustedes ya veían venirlo de repente, ya lo habían aceptado antes, ¿no? No, de ninguna manera. Bueno, lo que sí sabíamos era que todas las representaciones de lo que fue el antiguo MAS estaban yendo a la elección completamente fracturadas, ¿no? Por una parte, se quedó el oficialismo con la sigla como tal, una sigla que quedó absolutamente vacía de sentido y de organizaciones sociales. Por otra parte, teníamos al expresidente Evo Morales deslegitimando el proceso electoral y convocando al voto nulo. Y luego, en el caso del binomio que hemos conformado con Andrónico, teníamos todas las dificultades de estar en una alianza que no era una construcción partidaria propia, que recién estaba arrancando, que recién se estaba reestructurando, y ha sido muy difícil encarar una elección con tan poco tiempo y con tan pocas posibilidades de hacer ese trabajo de terreno que era importantísimo para poder reconectarse con la gente. Entonces nosotros tenemos claro que iba a ser una elección muy sufrida. La decisión, además de Andrónico, de poder participar, ha sido una decisión bastante tardía, porque hasta el último momento se esperó que de alguna manera se lograra solucionar la situación del expresidente Morales, ¿sí? Y ante la inminente inhabilitación, ¿no? y la ausencia de una participación significativa del bloque popular, es que Andrónico decide dar el paso al frente, convoca todo un grupo de gente que lo ha acompañado, de organizaciones sociales que también respaldaron en su momento esa candidatura, y es así como hemos entrado a competir con todos esos obstáculos. Por tanto, obviamente que nosotros seguimos analizando, evaluando todo lo que ha sucedido, pero para nosotros es el comienzo de un camino, ¿no? La renovación no es algo que sucede de un día para otro, y más aún cuando uno no tiene ni siquiera el respaldo y el endoso de los líderes que comandaban en su momento la opción de izquierda más significativa e histórica del país. Uh-huh. Esto último que dice Mariana respecto al respaldo
de los líderes, ¿significa que de aquí en adelante ustedes van solos? ¿Va a ser otro partido político el que se va a forjar? ¿Van a seguir con el MTS? ¿O hasta aquí la política para Mariana Prado? No sé. No, David, eso es algo que desde luego que hemos evaluado y con Andrónico entendemos que este es un comienzo, es el comienzo de un camino que ya no tiene paso atrás, ¿no? Tanto él y como mucha la gente que lo hemos acompañado, hemos decidido emprender esta ruta con todas las dificultades que se tienen. Ahora se está haciendo la evaluación interna, primero para verificar si es que existen las condiciones para poder entrar a la contienda subnacional, ¿no? El poder tener una participación en las subnacionales y ya, desde luego, ir construyendo el horizonte en torno a 2030. Desde luego que lo que nos gustaría es poder contar con un instrumento propio para poder tener esa participación. Siempre es mucho más fácil el construir un movimiento político desde los fundamentos, ¿no? Así uno puede definir hasta cuál es la línea, cuáles son las formas, las políticas de alianzas, cómo nos relacionamos con las organizaciones sociales. Ahora nosotros entendemos, el doctor Pazzi fue una persona que nos dio esa oportunidad de podernos cobijar, pero ahora creemos que tal vez sea lo más conveniente tener un instrumento propio. Uh-huh. Bien, esto nos dice entonces que habrá dupla, habrá partido, habrá esta digamos, este cambio al interior de este partido político que ha sido el MAS. A futuro todavía habrá para verlo seguramente. Pero volviendo al tema de las elecciones, ¿consideran que en este tema del voto de la población, que si bien ha sorprendido, algo que era inevitable y que era difícil de calcular era a dónde iba a ir el voto que tenía el MAS? Un voto pero mayoritario en su momento, muy significativo, ya con el 40% podía darse de ganador frente a una dispersión del voto en la oposición. Se dispersó. Está bien pensar de que el voto del MAS se ha dividido entre el PDC, el MAS propiamente, Andrónico Rodríguez, y de repente algo de lo que también ha recibido, por ejemplo, algunos dicen, e incluso estos votos nulos que se han tenido. ¿Está bien pensar en todo eso? Sí, nosotros creemos que el voto del bloque popular se ha fraccionado. Ahora, el peligro, ¿no?, siempre fue que hubiera como una especie de viraje absoluto hacia las opciones de derecha, ¿no?, como ha sucedido en algunos procesos regionalmente. Pero lo que ha sucedido es que sí, el país no está completamente listo para virar hacia una extrema derecha, pero sí se aproxima más al centro derecha, y por eso ahora en la segunda vuelta tenemos a dos alternativas que más o menos tienen ese mismo relato. Ahora, un factor que desde luego ha dificultado la comprensión de los sectores populares de lo que estaba sucediendo ha sido la convocatoria al voto nulo, y eso es algo que ha sido inédito probablemente en nuestra historia democrática en los últimos años. Bien. ¿Considera, Mariana, que ya para la segunda vuelta el voto que se tenía para el MAS va a girar al PDC completamente, o algunos, no sé, de izquierda, los denominados de izquierda, votarán por Tuto Quiroga, quien se ha declarado abierta y públicamente de derecha? Sí, yo creo que la gente de Libre tiene mayores dificultades de poder ahora aproximarse a ese electorado más de centro, ¿no? Va a ser muy complicado que los sectores populares, que por eso han optado por algo un poco más calibrados a ninguna de las antípodas, vaya a tomar una decisión así tan radical como para apoyar al expresidente Quiroga. Entonces ahí el PDC tiene mayores alternativas. Ahora, claro, lo que nos llama la atención es que en el anterior momento de la elección para la primera vuelta sí hubo una convocatoria al voto nulo. Ahora, para la segunda vuelta, vemos que no hay una convocatoria para el voto nulo. Entonces, aparentemente, en su momento, esa convocatoria del voto nulo, para lo único que sirvió fue para tener a dos opciones del espectro de la derecha en la segunda vuelta y para sofocar el liderazgo de Andrónico Rodríguez.
Mariana, ¿está diciendo que ha sido calculado el voto para el PDC? No, lo que a nosotros nos llama la atención es que ahora para la segunda vuelta no hay una convocatoria referida al voto nulo, ¿no? Entonces uno se pregunta realmente cuál era entonces el propósito de haber convocado al voto nulo de una manera tan exhaustiva, tan insistente, ¿no? Entonces, seguimos en ese análisis porque realmente nosotros en este momento consideramos que el poder hacer un contrapeso a todo lo que se viene, ¿no? Porque estamos pensando siempre en clave de futuro, va a ser muy complicado, ¿no? Con una representación parlamentaria, como usted señalaba al principio, bastante reducida, pero bueno, termina siendo el espacio de la resistencia. Y lo que va a terminar sucediendo es que gran parte de la protección de todos los avances que se han tenido en términos de derechos se va a tener que concentrar únicamente en la calle y no institucionalmente. Bien, ahora en el caso que ocurra esto que usted augura, el voto que vaya con el PDC, lo que voy a preguntar está en función de esto que ya decíamos antes. El voto del MAS, el voto de la izquierda va con el PDC. ¿Será que va a ser un voto obediente? Es decir, pensando un poco en lo que ya pasa en la Asamblea Legislativa, ya hay una mayoría de parlamentarios con esta inclinación de izquierda. ¿Va a ser una Asamblea Legislativa obediente al presidente que va a definirse recién? ¿O va a ser un cogobierno, lo que le ha ocurrido a Luis Arce Catacora? Tenía que gobernar casi preguntando qué se podía hacer a la Asamblea Legislativa, casi como oposición. ¿Será que se vuelve a repetir esto pensando un poco en que Rodrigo Paz no es muy cercano al MAS, ¿no? Y enseguida vamos a hablar de Edman Lara, pero en su percepción, ¿habrá esto de una especie de otro gobierno en la Asamblea Legislativa más por las tendencias que por quién votaron? La verdad es que va a ser una asamblea muy compleja de gestionar, porque ahora sí, el PDC, ya con los resultados de la primera vuelta, tienen una representación importante y significativa, ¿no? La gente de Libre también. Es más, casi toda la asamblea está controlada por estos partidos que representan la derecha o la centro derecha. La izquierda ha quedado con una representación bastante disminuida dentro de la asamblea. Ahora, seguramente para la segunda etapa, para la segunda vuelta, el PDC va a tener que llegar a una serie de acuerdos, ¿no?, con diferentes sectores que probablemente no están representados en la asamblea, ¿no? Por tanto, el esquema de gobernabilidad va a ser muy complejo, porque eso, por una parte, va a haber una asamblea con una agenda propia, con una representación y una conformación distinta a la que el potencial presidente va a tener que estructurar ya en el armado, por ejemplo, de su equipo en el Ejecutivo. Ahí realmente nos podemos poner en un escenario que ya se ha visto en otros contextos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un país como Perú, ¿no?, que tiene una conformación similar ahora que hay este fenómeno del balotaje, que es absolutamente nuevo en Bolivia. Bien, creo que no me dejé entender la pregunta. Lo que estoy preguntando es, y un poco para graficar, Evo Morales estaba buscando una sigla para participar, independientemente de la sigla, porque él consideraba y se consideraba que su presencia era más fuerte que una sigla. No lo logró, pero pareciera que sí logró el voto de la gente, es decir, como el partido en la población ha migrado de sigla, pero está presente en la asamblea, está en el PDC, está con ustedes, está incluso en el voto nulo, claro que sí, pero en la Asamblea Legislativa presente, con una votación, porque hacían la comparación en el mapa electoral, donde se podía ver donde recibía antes el MAS, recibió el PDC el voto en el país. Pero en todo caso pregunto, no sé si es que no está presente la izquierda de repente como sigla, pero sí presente por de donde vienen los votos. No sé si esto se puede graficar así. Probablemente, pero eso lo que habrá que ver realmente cuál es el comportamiento de esa bancada. Si esa bancada, al menos ideológicamente, comparte algunos de los preceptos de la izquierda, lo que durante estos años se ha venido trabajando como lo denominado como el proceso de cambio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces todavía hay que ver cuál va a ser el comportamiento,
porque no, yo no diría que es exactamente el MAS o la presencia del expresidente Morales lo que ha incidido en la victoria del PDC en algunos de los territorios que antiguamente eran del MAS. Bien, el caso de Edman Lara se ha discutido bastante y se habla ahora de que sí tiene un pasado con el MAS, de que sí ha sido muy cercano y que toda esta victoria del PDC se le debe a una especie de acuerdo interno muy silencioso para el voto al PDC y que hoy por hoy sería una continuidad de lo que se llama el MAS o el proceso de cambio. No creo lo mismo, pero se habla de una cercanía con esto. ¿Cuán real podría ser esto? Ustedes que han estado muy en el partido, muy adentro, ¿Edman Lara ha sido cercano al MAS en su momento? No. Que yo tenga conocimiento de ninguna manera, porque él previamente era un funcionario policial, ¿no? Y los funcionarios policiales, per se, por precepto de la misma institución, no pueden realizar actividades políticas o proselitistas, ¿no? Entonces, nosotros que hemos estado militando en el partido y años previos, yo nunca he tenido conocimiento de la participación del capitán Lara en ninguna de las estructuras formales o informales del MAS. Finalmente, entonces, y un poquito para redondear estas ideas, hacia futuro, ¿considera que algo del proceso de cambio va a quedar? O escuchándolos a Rodrigo Paz, bueno, Tuto Quiroga ni hablar, pero Rodrigo Paz de repente más cercano, dicen al centro, casi a la izquierda, ¿algo del proceso de cambio quedará? ¿Se va a recuperar algo de esto? Pregunto más que por el partido, por Evo Morales, por lo que se ha hecho, digamos. Bueno, lo que sí hay que tener claro es que la propuesta de la gente del PDC, ¿no? Y hasta por su denominación, de ninguna manera, o sea, a partir de la propuesta, si uno analiza su programa de gobierno, podría considerarse de izquierda, ¿no? En casi todas las propuestas que ellos incorporan allí, están más cerca de la derecha que de la izquierda, ¿sí? Ese es creo que es importante tenerlo como un punto de partida. Ahora, que ellos hayan logrado captar el voto de sectores que antiguamente votaban por el MAS, creo que se debe a un factor muy interesante, ¿no? Que es la participación del capitán Lara, que es una persona que ha logrado conectar con muchos de los sentimientos del sector popular, ¿no? Y él además es una persona que proviene en cierta medida de ese mundo por su historia de vida. Y él ha logrado conectar sentimentalmente, emocionalmente con ese tipo de electores, pero de ninguna manera sus propuestas podrían decirse que pertenecen al espectro de lo que fue la construcción del Estado plurinacional. Es más, o sea, no tiene ese tipo de trasfondo. Ahora, lo que habrá que ver es, si ellos logran ser honrados con el voto de la gente en la segunda vuelta, ¿cuál va a ser su posición en torno a muchos de los temas relacionados a los avances de derechos, el tema de cuáles son las políticas sociales que ellos van a incorporar? Por tanto, queda un poco como una interrogante. Pero lo que está claro es que el país ha dado una señal. El país estaba harto del enfrentamiento entre los diferentes políticos. Por una parte, por derecha, teníamos a un Tuto y a un Samuel matándose con la guerra sucia, y luego en el espectro de la izquierda teníamos a Eduardo, al expresidente Evo, todos contra Andrónico, ¿sí? Y ellos han podido avanzar por una banda paralela, acercándose a la gente, conectándose de una manera distinta, lejos de este tipo de enfrentamientos. Y creo que esa es la lección que todos nosotros nos deberíamos llevar. Qué interesante eso último. La gente entonces no ha optado por estas polarizaciones y estos conflictos y ha optado más bien por alguien, no digamos sin propuesta, más bien silencioso y sin enemigos a la vista, digamos. Qué interesante eso. Mariana, le agradezco mucho por ese tiempo y este contacto. Qué amable usted en atender nuestra invitación, pero también vamos a estar pendientes seguramente de lo que ocurra para volverla a invitar y conversar seguramente sobre otros temas. Gracias por el tiempo, de verdad. Gracias, David, y estaré aquí lista para la convocatoria y comentándoles cómo avanzamos con la nueva propuesta. Fantástico. Hasta pronto, entonces.